Caminando en la Fe. Bienvenidos a este su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, programa que se transmite a través de nuestra televisora TVFAN y que ustedes pueden seguir también en nuestras redes sociales Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hemos venido conversando en programas anteriores acerca de la palabra de Dios y de manera especial los evangelios. Y decimos los evangelios porque hemos dado como premisa que existe el evangelio y los evangelios. El evangelio es la buena noticia y la buena noticia es Jesús, el Salvador, el Redentor. Y los evangelios son los escritos donde se proclama a Jesús, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, y se proclama como el vencedor del pecado y de la muerte. Por lo tanto, sabemos que existen 4 evangelios que conocemos como el de Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Pero el Evangelio, el misterio pascual de Jesús y la venida del Espíritu Santo es como la centralidad, digamos, del Evangelio proclamado. Recordemos que la predicación de Jesús fue únicamente oral y nunca escribió nada. Y esta predicación unida a la persona de Jesús, sus acciones, su palabra, su muerte y resurrección, pues constituye el fundamento principal y el contenido fundamental de ese evangelio que en un primer momento fue proclamado, fue anunciado y luego colocado por escrito. Entonces, hay datos muy importantes para que nosotros podamos entender la dinámica de los evangelios, es decir, la muerte y resurrección del Mesías, que es el misterio pascual, la venida del Espíritu Santo Pentecostés y, por supuesto, los evangelios anuncian la vida de Jesús, su predicación, su ministerio apostólico, pero sobre todo su resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado y su vida termina con la muerte en el sepulcro, pues solamente sería una figura modelo del pasado como tantos personajes ilustres de la historia. Sin embargo, la afirmación central de que Jesús está vivo, pues ha constituido y constituye para los creyentes de todos los tiempos un hecho trascendental que nos otorga el sentido pleno de nuestro ser y de nuestro obrar. Por lo tanto, es importante que podamos nosotros acercarnos a los evangelios para poder descubrir ese ser y ese sentido de nuestra experiencia de fe. Es a partir de la resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, sus palabras, sus acciones, sus milagros y su misma muerte adquieren un nuevo sentido más profundo y trascendente. Y la experiencia de ver al resucitado y la acción del Espíritu Santo en los discípulos, pues lo lleva a entender de una mejor manera la vida terrena de Jesús. Y esa luz, podríamos decir, surge justamente de estos acontecimientos que ilumina su obra completa, su vida completa y ayuda a comprender en profundidad al Maestro, al Mesías, a Jesús de Nazaret, y es mensaje revelador de la salvación de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura, comenzando por el Antiguo Testamento. Entonces, el Evangelio fue proclamado desde la Pascua y Pentecostés, y los evangelios se escribieron a partir de esos acontecimientos centrales e iluminadores, ¿no? Sin embargo, tenemos que decir también que estos acontecimientos no desdibujan al Hijo de Dios encarnado, al hombre hecho carne y hueso, al Jesús de la historia
que nació en Belén, creció en Nazaret, predicó y realizó milagros desde Galilea hasta Jerusalén, donde consumó su obra encomendada por el Padre, sino que hay que enfatizar que sin un Jesús real no habría evangelio, ¿no? Ni evangelios, el testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y una vez que hayamos entendido esto, ¿no? Que sin un Jesús real, un Jesucristo real, no hay evangelios escritos, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque de allí, de la historicidad o de la presencia real en carne y hueso de Jesucristo, es posible afirmar que tanto la predicación de los discípulos como cada uno de los textos del Evangelio o de los Evangelios expresan la fe de las diversas comunidades en Cristo muerto y resucitado. Entonces, allí entra algo muy importante, que es la predicación también de las comunidades, el Evangelio y las comunidades. ¿Por qué? Porque Jesucristo envió a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones. Recordemos esto en Marcos 16:15, en Mateo 28, del 18 al 20, el Evangelio de Lucas 24:47. Jesús, después de resucitar de entre los muertos, antes de subir a los cielos, se aparece a los 11, porque ya no estaba Judas el traidor, y les dice: se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que yo estoy con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Esta misión la llevan a cabo no en forma aislada, sino como iglesia, como comunidad del Señor. Y por ello, las comunidades cristianas, en cuanto tales, fueron destinatarias y continuadoras del envío y de la proclamación de un mismo y único evangelio viviente, es decir, la persona de Jesús de Nazaret en cuanto Mesías e Hijo de Dios, muerto y resucitado, que hace presente el reinado de Dios en medio del pueblo, en medio de la comunidad, en medio de la asamblea. Por esta misma razón, las comunidades cristianas, bueno, se convierten en anunciadoras. Su recuerdo, el anuncio, sin embargo, pues no fue entendido como la transmisión de una serie de datos o de narraciones, de palabras, de discurso, o una narración biográfica de Jesús, o unos hechos aislados unos de otros, sin actualidad, sin eficacia, sino como la transmisión de alguien vivo y presente que ilumina la vida de las primeras comunidades, alimentando su fe y su esperanza. Y es lo que hoy día pues estamos también nosotros como comunidad eclesial pues a realizar, transmitir la verdad sobre Jesucristo, su vida, su mensaje, sus palabras, sus milagros, su realidad histórica, pero sobre todo la pasión, la muerte y la resurrección. Y es a partir de ese acontecimiento pascual que adquiere significación en la comunidad, pues ser anunciantes o mensajeros de Jesucristo. Y ese mensaje es un mensaje evangelizador que convierte en el evangelio que las comunidades primitivas proclamaban, pero que también hoy nosotros tenemos que proclamar. Ya regresamos con este su programa Caminando en la Fe, descubriendo la presencia de Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros a través de los evangelios. Caminando en la Fe. Estamos de nuevo con ustedes en este su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, programa que se transmite a través de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos venido conversando sobre el Evangelio y los Evangelios y
las comunidades cristianas que se convierten en anunciadoras del Evangelio, que es la persona de Jesús, y que ponen por escrito su vida, su mensaje, todas sus enseñanzas y la experiencia de la pasión, muerte y resurrección. En la predicación de Pablo, el apóstol, pues también usa él 70 veces la palabra evangelio, referido sobre todo a Cristo, siendo Pablo quien con diversos matices más lo utiliza. Pero también Juan, por decir, nunca hace esa alusión a Jesús como evangelio. Y aunque todo hace pensar que el apóstol de los paganos, San Pablo, fuera quien introdujera este vocablo en los escritos cristianos, ya que sus cartas fueron las primeras en ser redactadas, esto no significa que él haya inventado la palabra evangelio para designar el mensaje de Jesús. Lo más probable es que asumiera un lenguaje que ya formaba parte del cristianismo primitivo y que resultaba familiar a los destinatarios. Por eso el término evangelio se desarrolló en comunidades cristianas que entendían que Jesús y su mensaje es la buena noticia de parte de Dios. Entonces, fíjense cómo hay que aclarar y distinguir. Una cosa son los evangelios escritos y otra cosa es Jesús, el evangelio como buena nueva, como noticia de salvación que viene de parte de Dios. Entonces, evangelio es un concepto central en digamos, en la teología de Pablo, y su contenido es amplio y profundo. El evangelio es la buena noticia que Dios Padre ha llevado a cabo para realizar la salvación del mundo por la encarnación, muerte y resurrección del Mesías llamado Jesús de Nazaret. Este es el único evangelio y no hay otro, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y esta buena noticia se inicia, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, en la medida en que ha sido anunciada o está implícita en las promesas de Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, el Evangelio en Pablo no es el anuncio de un acto salvador que quedó en el pasado, sino aquel anuncio o proclamación que lo hace presente con una fuerza capaz de obrar salvación en los que aceptan ese mensaje renovador, como lo expresa muy bien el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 del versículo 16 y 17, o en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 2. Pero a la vez el Evangelio actúa como juicio de las intenciones de los hombres, lo dice Romanos 2:16, y el Evangelio también sostiene la esperanza y la caridad de los creyentes, como afirma la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 23. San Pablo, Pablo el apóstol de los gentiles, como es conocido también, sabe que él ha sido llamado por Cristo para anunciar este evangelio entre los paganos, es decir, entre aquellos que no provenían del pueblo judío, que no creían en el Dios de Israel o en el Dios revelado por Moisés, por los profetas, por Jesucristo, tal como expresa Gálatas 1, capítulo 15 versículos 15 al 16. Y superando las fronteras de Israel, lo expresa Romanos 15:9, Pablo anuncia a este evangelio por todas partes, y por ello sabemos que el apóstol de los gentiles viajó a diferentes lugares para anunciar el evangelio más allá
de las fronteras de Israel. ¿Y por qué lo hace? Porque recibió el encargo de anunciar el evangelio hasta los confines del mundo. Y esta es una actividad insustituible para Pablo. Se lo toma, digamos, a pecho, con responsabilidad, con compromiso, tal como lo expresa en su primera carta a los Corintios en el versículo 17. Y por eso habla Pablo, dice, mi evangelio, Romanos 16, 25 y 2 Corintios 4, 3. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios y el mismo Cristo que lo hacen a él portavoz y servidor de este evangelio. Mi evangelio, es decir, el evangelio que no es otro que Jesús de Nazaret. Ahora bien, ese término evangelio pues tiene también variedad y unidad en la predicación. ¿Por qué? Lo que Jesús hizo y enseñó, tal como lo refleja Hechos de los Apóstoles 1:1, fue guardado como un tesoro en el corazón y en la mente de aquellos que fueron los testigos presenciales de su ministerio, es decir, los 12 apóstoles, como lo señala Lucas en el capítulo 1, del versículo del 1 al 4. Los apóstoles y discípulos, Pablo y otros misioneros, predicaron la buena nueva de Jesús, Mesías y Salvador, en diferentes lugares y circunstancias. Y la transmisión de estos recuerdos, precisamente por razones de fidelidad al Señor, pues estaba lejos de ser una transmisión de realidades estáticas, de realidades que fueron del pasado. No, fueron adquiriendo, por el contrario, un dinamismo teológico y pastoral, y lejos de ser una transmisión de realidades pasadas o estáticas, pues se convierte en algo actual. Y esto permitió encarnar el evangelio en cada una de las realidades, en cada una de las situaciones históricas de las comunidades que requerían respuestas desde la fe. Fíjense cómo vamos avanzando, ¿no? Las comunidades exigen respuestas de la fe. Si bien es cierto que Jesús inició la formación de la comunidad inicial, podríamos decir, con sus discípulos, de modo especial con los 12, la actividad misionera logró que el mensaje se difundiera por todas partes, ¿no? Con amplitud. Y los primeros cristianos surgieron de núcleos de judíos, tanto de Palestina como de fuera de Palestina. Procedían poco a poco de personas que fueron convirtiéndose al cristianismo, provenientes del mundo pagano, del mundo judío, ¿no? Y es así como las comunidades surgen en ambientes muy plurales, y el mensaje tiene que adquirir matices diferentes, como una semilla que se siembra en campos distintos, pero conservando lo esencial, lo fundamental, la fe en el Señor Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado para la salvación de todos. Y eso es el Evangelio. No se conservan intactos los moldes o los estereotipos de la predicación, sino que el mensaje de Jesús fue encontrando siempre nuevas formas de expresión acordes a los receptores. Y esto le da un dinamismo capaz de interpretar el mismo mensaje, la misma persona de Jesucristo, pero adaptado a las nuevas realidades, a las nuevas exigencias, a las personas que se convertían. Y eso es buena nueva, y eso es evangelio, y eso es la persona de Jesús. Entonces, esa transmisión que fue hecha en un primer momento de forma oral, llega un momento en que se pasa a la redacción de documentos literarios, en donde se pone por escrito lo que se predicaba en las distintas comunidades
con la finalidad de celebrar al Señor resucitado, es decir, el culto, y de catequizar a la comunidad y exhortarla a una vida en obediencia al Señor, pero también para confesar la fe ante todos y defenderla y reflexionarla en medio de las polémicas con el mundo judío, con el mundo pagano. Y así, bueno, surge la catequesis, la liturgia, la exhortación moral, las controversias y todo, bueno, queda fijado de cierta manera en lo que nosotros hoy conocemos como los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Así pues que vamos avanzando, vamos aclarando y vamos adquiriendo un mayor conocimiento acerca de nuestra fe y de cómo nosotros podemos leer y aproximarnos a las Sagradas Escrituras. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se transmite a través de nuestra televisora y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Que Dios les bendiga. Caminando en la Fe.